Bienvenidos a la inauguración del Foro Chiapas a 3 años del terremoto de septiembre 2017. Preside en este acto nuestro rector, doctor José Rodolfo Calvo Fonseca. El maestro Rafael Domínguez Salazar, secretario general de nuestra universidad. El doctor Ricardo David Estrada Soto, secretario académico de nuestra universidad. Y la doctora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Buenas tardes. También agradecemos la presencia de autoridades universitarias, investigadores, docentes, alumnos. Sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra la doctora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Muy buenas tardes a todos y todas. Estimado rector de nuestra universidad, doctor José Rodolfo Calvo Fonseca, gracias por encabezar este importante foro. Bienvenidos, estimados miembros del Cuerpo Académico en Gestión de Riesgos. Bienvenido, estimada audiencia que nos sigue en el ámbito estatal, nacional e internacional. Muchas gracias también por su presencia, maestro Rafael Domínguez Salazar, secretario general de nuestra universidad, y doctor Ricardo David Estrada Soto, secretario académico también de nuestra universidad. Les damos ahora una cordial bienvenida a este importante foro virtual que denominamos Chiapas, a 3 años del terremoto del 7 de septiembre de 2017, Reflexiones, que será abordado por miembros de nuestro cuerpo académico, su servidora, el doctor Oscar Castro Artola, la doctora Daisy Jerez Ramírez, el doctor Miguel Alatorre y el doctor Cañas y su servidora. Este foro, como todos sabemos, tiene el objetivo de realizar un recuento del evento sufrido en el estado de Chiapas luego de aquel terremoto del 7 de septiembre del 2017, visto desde la visión de nuestros especialistas en el tema sísmico, en el tema volcánico, en el análisis del riesgo y también en la psicología del desastre. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos. Gracias, señor rector, por encabezar este importante foro académico de nuestra universidad, de nuestro instituto, y es un gran gusto tenerlo en esta conferencia virtual. Bienvenidos también, colegas que se han unido a esta conferencia. Vemos a mucha gente reunida de la región sur-sureste, también de Centroamérica y de algunos colegas también de Sudamérica. Y bienvenidos a todos nuestros alumnos y alumnas de nuestros programas educativos del instituto. Y gracias por estar participando en este importante foro que nos escucha. Pues adelante, señor rector. Escuchemos el mensaje e inauguración del Foro Chiapas a 3 años del terremoto de septiembre 2017, a cargo de nuestro rector, doctor José Rodolfo Calvo Fonseca. Se lo quito, ¿ah? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con su permiso, doctora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión y Cambio Climático. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, secretario general, maestro Rafa Domínguez, doctor Ricardo Estrada, secretario académico, muchas gracias, autoridades, amigos, compañeros, cuerpos académicos que están con nosotros. Estamos viendo que somos 72 más 3, somos 75 personas que estamos en este foro tan importante. La susceptibilidad de sufrir afectaciones para una empresa o negocio a una escala menor o para una sociedad a una escala macro tiene relación directa con el grado de organización que construya un horizonte de previsión y perspectivas que transformen toda experiencia en una valiosa lección. Para esta gestión rectoral 2017-2021 a mi cargo, los ejercicios de reflexión académica y análisis social son determinantes en el desarrollo exitoso de nuestra querida Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En tal virtud, y a 3 años
del acontecimiento de los terremotos de septiembre del 2017, es hoy menester hacer un recuento de sus efectos en el corto y mediano plazo en nuestra entidad, a partir de la opinión de especialistas de nuestra universidad. En ese sentido, pondero que la experiencia, conocimiento científico y pertinencia educativa de la UNICACH y particularmente el trabajo del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos, porque contribuyen para hacer frente a las problemáticas contemporáneas, incluida la pandemia que vivimos y que está cambiando la historia de nuestra civilización. En tales circunstancias se hace más evidente el papel de las instituciones de educación superior al generar investigación y formar recursos humanos e influir en la reducción de la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales y la mitigación de los riesgos que evitan la pérdida de vidas humanas y los efectos económicos que generan. Con el antecedente de la erupción del volcán Chichonal, las lluvias torrenciales e inundaciones de los recientes 40 años, Chiapas es un campo idóneo para la investigación científica y social en el sureste mexicano, Centroamérica y el Caribe, para generar mejores procesos de participación comunitaria y preparar mejor a los ciudadanos y a las sociedades más resilientes ante la adversidad. Por tales razones, a nombre de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, vaya nuestro reconocimiento para todas y todos los participantes y organizadores de esta jornada académica, porque con su participación fortalece la misión histórica y la visión educativa de nuestra universidad al construir el camino hacia el desarrollo sustentable y protección al medio ambiente, con lo cual la comunidad y alumnado ponen muy en alto el nombre de nuestra casa de estudios. Por lo anterior, siendo las 5:18 del día 7 de septiembre del 2020, declaro formalmente inaugurado el foro virtual Chiapas a 3 años del terremoto de septiembre del 2017, deseándoles el mayor de los éxitos por la cultura de mi raza. Muchas gracias. Felicidades. Invitamos a nuestras autoridades a la toma de la fotografía oficial, si son tan amables de ubicarse a un costado de la pantalla, por favor. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas agradece la presencia de todos ustedes. Los invitamos a continuar con las actividades programadas. Que pasen muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias al señor rector por este acompañamiento tan importante y que le da realce a nuestro evento. Continuamos entonces. Me voy a permitir dar las características de cómo se va a realizar este foro. Su servidora, Silvia Ramos Hernández, fungirá como moderadora. Enseguida vamos a pasar a la presentación de nuestros expositores, que daremos una breve semblanza de cada uno de ellos. Después de las presentaciones que fluctúan entre 10 y 12 minutos cada uno de nosotros, pasaremos a una serie de preguntas e intercambio de ideas. Para este propósito tenemos aproximadamente unos 20 minutos, 20 o 30 minutos, dependiendo de las preguntas que puedan haber. Y al final, pues, se hará una conclusiones o cierre del foro y la salida del mismo, ¿verdad? Entonces, para esto me voy a permitir leer muy brevemente los currículums de cada uno de ellos. Me va a tocar, por supuesto, pues también hablar sobre
en mi trayectoria. Yo soy licenciada en biología, tengo la maestría y el doctorado en ciencias en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y yo pertenezco aquí en la universidad al cuerpo académico en gestión de riesgos de nuestro instituto. Pues toda mi vida me he dedicado propiamente a las ciencias de la tierra. Trabajé en la Facultad de Ciencias en edafología, pero desde ahí, desde la edafología, me incliné mucho a los aspectos de vigilancia y monitoreo volcánico, desde aquel fatídico la fatídica erupción del volcán Chichón. Rápidamente me enfoqué a esta parte, así como a los riesgos y desastres. También he trabajado sobre la geoquímica de fuentes termales, he incursionado también en la sismología volcánica, obviamente en los temas que son también de mi base formativa, en los suelos tropicales, el manejo y conservación de suelos, y en los temas sociales, como en los temas de intervención comunitaria, educación ambiental y medio ambiente. Dentro de mi experiencia en la gestión ha sido bastante variada también. Yo soy la responsable de la creación de este Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. He sido también responsable del Plan de Acción ante Cambio Climático del Estado de Chiapas, de la actualización de este plan también en el 2013. He sido también coordinadora de la red universitaria ante el cambio climático y también fui coordinadora del programa ambiental de la red de planes ambientales institucionales de la NUYE Sur-Sureste. Soy actualmente coordinadora del programa ambiental universitario. También formo parte del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Chiapas, que recientemente he sido nombrada como presidenta de este consejo. Formo parte también de la red de evaluadores de proyectos FOMIX del CONACYT. Actualmente soy directora de este Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático y pues participo también en redes nacionales e internacionales y pues también mi vida académica también discurre en también la impartición de conferencias, talleres y cursos y he publicado evidentemente en artículos en estas especialidades a nivel estatal, nacional e internacional. El doctor Óscar Castro Artola tiene el doctorado en Ciencias de la Tierra, en Sismología, por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Tiene la maestría en Ciencias de la Tierra, también en Sismología, en el mismo Instituto de Geofísica de la UNAM, y es ingeniero geofísico por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En sus líneas de investigación, sus temas son la parte de ruido sísmico, la sismología volcánica, sismos lentos, inversión cinemática y monitoreo de sismicidad. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en este Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. El doctor Miguel Alatorre Ibargüengoitia es doctorado en Ciencias Naturales en especialidad en Vulcanología en la Universidad de Múnich, Alemania. Es maestro en Ciencias de la Tierra con su especialidad en Vulcanología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Físico, también por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación están en la dinámica de erupciones volcánicas, en el peligro volcánico, en el monitoreo de los volcanes Chichón y Tacaná, y en el proyecto de descargas eléctricas en erupciones volcánicas. También dentro de su experiencia está en la modelación de peligros asociados a las erupciones volcánicas, mapas de peligro volcánico y monitoreo de los volcanes Chichón y Tacaná. La doctora Daisy Ofelmina Jerez Ramírez es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Trabajo Social por la misma UNAM y licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Sus líneas de investigación están en el riesgo de desastres, cambio climático, desarrollo sostenible, políticas públicas y estudio sociológico de actividades de exploración espacial. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Fue coordinadora de la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. También fue directora en el área de Gestión de Riesgos de Geosoluciones en Ingeniería y Sistemas, GISA. Ha realizado también una prolífica actividad de conferencias magistrales en temáticas como política pública incluyente, problemáticas socioambientales de la minería, cambio climático, estudios sociales de desastres e implicaciones sociales de la exploración de recursos celestes.
para importantes encuentros académicos nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. Todos ellos están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor José Luis Cañas Martínez tiene estudios en licenciatura de Psicología por la UNICACH, estudió la maestría en Psicología Social en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CEDMECA, de nuestra universidad, y cursó el doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas. Mantiene un programa de investigación muy importante sobre la depresión, el insomnio y ansiedad, y es psicoterapeuta desde hace 25 años. Es docente, investigador de tiempo completo en la licenciatura de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de nuestra universidad. Pues a todos ellos, bienvenidos y bienvenidas, y vamos enseguida a pasar con la primera exposición que me toca a mí abordarla e iniciar esta parte de la presentación. Entonces, si es tan amable de ponerme la primera presentación. Bueno, la siguiente, por favor. Voy a iniciar con este pensamiento de Charles Darwin, que es un naturalista británico, que a sus 22 años de edad, en 1835, él le tocó vivir una experiencia traumática para muchos, con un sismo tremendamente potente en Chile, una magnitud de 8.2, el 20 de enero de 1825, que afectó a una región de Concepción en Chile. Y él, como fue un gran historiador, escribió: los terremotos son un evento impresionante. La Tierra, considerada desde nuestra niñez como un tipo de solidez, oscila como una fina corteza bajo nuestros pies. Así que un segundo de tiempo hace que la mente sienta una extraña idea de inseguridad. Entonces, estos eventos efectivamente son eventos impresionantes y traumáticos que nos dejan una situación emocional extremadamente compleja. La siguiente, por favor. Lo primero que quiero empezar a comentar, y aunque es un tema que va a realizar con más amplitud nuestro colega Oscar, decir que vivimos en un planeta extremadamente complejo y dinámico. Efectivamente, la construcción de todo el planeta distribuido en una cantidad impresionante de placas tectónicas, 14 placas tectónicas que hay en todo el continente, pues nos remite ya a esta idea justamente de la dinámica del planeta, de que nada es como lo concebimos, algo fijo, estático, sino que el planeta está en constante movimiento, y aunque no lo percibimos, pero estamos directamente influenciados por esta actividad, y de ahí la disposición que tienen ahora los continentes. Todos sabemos, en el famoso continente Pangea, que posteriormente se fue modificando hasta la conformación actual de los continentes tales como los tenemos. Pero esa idea de seguridad, pues es una idea realmente compleja. Toda la actividad y dinámica que tenemos bajo nuestros pies es algo que nos remite justamente a reflexionar en torno a los terremotos. La siguiente, por favor. Bien, el estado de Chiapas es una de las zonas del país de mayor sismicidad en la República Mexicana, y junto con los estados de Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco, Nayarit, conforman la extensa zona del Pacífico donde se produce el 80% de la sismicidad en el país. La siguiente, por favor. Y esto es debido a todo lo que ya conocemos, todos los estudiosos de los procesos de la Tierra. Sabemos que esto es debido a los procesos de contacto y dinámica constante de las placas tectónicas frente al Pacífico mexicano. En Chiapas, en particular, la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica y la zona de contacto con la placa del Caribe y sus fallas en el sureste de nuestra región, pues son las que generan el 90% de la sismicidad. La siguiente. Por ello es que nuestra entidad, Chiapas, tiene un importante historial sísmico. Ya en el siglo XIX, pues se citan varios eventos sísmicos. La siguiente, por favor.
Y en el estado de Chiapas, en el siglo XX, se citan ya que se produjeron 3 grandes sismos superficiales con magnitudes mayores de 7 en las costas de Chiapas y Guatemala. El primero ocurrió cercano a la frontera de México con Guatemala el 19 de abril de 1902, pero fíjense, le seguiría un segundo ese mismo año, el 23 de septiembre de 1902, que alcanzó una magnitud, según los estudios, de 7.7. Y se supone que ese era el sismo mayor que se había generado en territorio chiapaneco, producido más hacia las costas norte de Chiapas. Y el tercero, el 14 de enero de 1903, un año después, de magnitud de 7.6 en la costa sur de Chiapas. Así que estos 3 primeros sismos del siglo pasado pues dan cuenta de un territorio enormemente susceptible a este riesgo. Desde entonces se han producido otros 4 grandes sismos. Está el del 29 de abril de 1970 de 7.3, el del 10 de septiembre de 1993 de magnitud 7.2, el 7 de noviembre del 2012 de magnitud 7.3 y un último considerado ya como terremoto, el del 7 de septiembre del 2017, que hoy justamente en este día hacemos 3 años, de magnitud 8.2, que fue localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al sureste de Pijijiapan, con una profundidad de 45.9 kilómetros. Y el cual, pues, como ya sabemos por todo el historial, causó enormes daños tanto en Chiapas como en Oaxaca. La siguiente, por favor. Bueno, entonces sabemos que Chiapas es una región eminentemente sísmica y al representarse toda la actividad sísmica en la entidad, pues fácilmente se puede detectar o determinar las áreas de alto riesgo en la entidad. En la parte roja, que está la zona del alto riesgo, la zona intermedia o amarilla, las zonas de riesgo medio, y en la zona de un color tenue, amarillo tenue, que es de riesgo bajo. Pero entre la zona de riesgo alto y riesgo medio, pues están la mayoría de los municipios del estado de Chiapas, naturalmente de mayor vulnerabilidad, pues todas las regiones de la costa, sierra, istmo y Soconusco, que son las zonas de mayor impacto en los que una y otra vez estos sismos han golpeado las costas de Chiapas, pero actualmente las zonas más pobladas, que son las del centro del estado, como la zona la capital chiapaneca, más las zonas de los altos de Chiapas, pues han sido zonas también tradicionalmente muy impactadas, principalmente por sus monumentos históricos. La siguiente. Bien, entonces estadístico de viviendas dañadas por el tipo de afectación y monto de apoyo en Chiapas en septiembre nos da una idea global de lo que fue este evento y sus impactos en ese año del 2017. Así que de nuestra región chiapaneca, que actualmente, según los datos de INEGI, tenemos más de 5.218 millones de habitantes, más de 5.218 millones de habitantes, más de las 3/4 partes de nuestra entidad, nos encontramos expuestos a este fenómeno. Pero los más vulnerables siguen siendo el Istmo Costa, la Sierra Soconusco, Depresión Central y Altos principalmente. Por el terremoto, un total de 16 personas perdieron la vida en aquel entonces y 14,000 comunidades de más de un centenar de municipios fueron afectados. Y principalmente los daños se registraron en los municipios de Villaflores, Cintalapa, Arriaga, Jiquipilas y Tonalá. Algo importante que se señala a menudo es que por la ocurrencia súbita de este fenómeno, en pocos segundos nuestras sociedades se ven impactadas de manera grave, produciéndose pérdida de vidas, la destrucción de viviendas, la obra pública, de salud y educación, y que pues desafortunadamente, como todos sabemos, pues se agravan en zonas de pobreza y marginación. Así que de acuerdo a estos datos de SEDATU que se censaron en aquel tiempo, aproximadamente 46,773 viviendas fueron afectadas y un 70% de estos tuvieron daños parciales, pero un 30% tuvieron pérdida total.
erogando según esos datos, de acuerdo a la misma fuente, más de 2.179.000 millones de pesos para la reconstrucción. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son las características para decir que una comunidad realmente es resiliente a este tipo de fenómenos? Pues primero que las comunidades identifican sus peligros y que tienen también la capacidad para elaborar mapas de peligros comunitarios y que sean conocidos por todos sus habitantes. Una comunidad resiliente también preserva, cuida su entorno, evita usar las zonas que generan un riesgo para su seguridad y la de los demás. Igualmente se informa, es autogestiva, toma conciencia y se prepara para afrontar un desastre y reducir los daños ocasionados. Igualmente construye con materiales sismoresistentes suficientes para resistir las aceleraciones fuertes y ubica su vivienda en zonas de bajo riesgo. Generalmente cuenta con mecanismos de alerta temprano para tomar las medidas adecuadas ante la ocurrencia de un peligro. De preferencia forma parte de brigadas de protección civil que saben cómo actuar en caso de emergencia y se informa adecuadamente mediante fuentes oficiales y no replica o no transmite información no confiable. Estas son las características de una comunidad resiliente, pero la siguiente lámina, por favor. En realidad, las características de una comunidad que es vulnerable es eso que queremos evitar. El desastre sorprende a la comunidad, no conoce los peligros que pueden amenazarla, no está preparada para la ocurrencia de una emergencia, se ubica en áreas de riesgo, adopta una actitud pasiva ante la ocurrencia de un desastre, construye viviendas de baja calidad constructiva y en áreas consideradas de riesgo, y el fenómeno sísmico lo consideran como un castigo divino o como un castigo de la naturaleza. Así que bajo estas premisas y pensando y repensando o reflexionando en el evento sísmico, pues decir que diariamente, como veíamos, ocurre una gran cantidad de sismos a lo largo de todas las zonas de confluencia, de contacto de las placas tectónicas en nuestro país, en nuestras regiones. La mayoría no son sentidos por la población y solamente son registrados por los equipos sísmicos. Hoy, a pesar de los adelantos tecnológicos que tiene ya la sismología en la identificación de regiones de mayor vulnerabilidad, todavía no se tiene un mecanismo de saber con precisión, con certeza, cuándo, dónde y de qué magnitud ocurrirá en un nuevo terremoto. Por ello, los chiapanecos, a 3 años del terremoto del 7 de septiembre del 2017, no debemos ni podemos bajar la guardia. Es decir, es fundamental fomentar esta comprensión del fenómeno a toda la ciudadanía, a todas las edades, mejorar la situación de vivienda vulnerable, fortalecer la preparación de la población, mejorar la identificación de zonas de mayor riesgo, generar los mecanismos de realización de simulacros que conlleve a mejorar nuestros niveles de respuesta, reducción de vulnerabilidad y mejorar obviamente nuestra resiliencia, pues inevitablemente seguiremos conviviendo con este fenómeno, los sismos. La siguiente, por favor. Finalmente, para concluir, decirles que nuestra universidad, la siguiente, por favor. Nuestra universidad tiene 2 programas educativos muy importantes, repensando, como lo dijo el señor rector, que el estado de Chiapas es una región altamente vulnerable y que lo hace eso, pues ser un territorio pues proclive para los desastres, para esta vulnerabilidad. Así que el trabajo que tenemos en las instituciones educativas es muy fuerte. Y la universidad le ha apostado entrando con estos 2 programas educativos, la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que por cierto su convocatoria cierra el día 14 de este mes. Entonces, pues colegas y auditorio que nos escucha, pues con estas reflexiones iniciamos esta serie de conferencias y de planteamientos que van en aras de generar una reflexión sobre este fenómeno que es
en este caso visto para Chiapas, pero también recordemos que el estado de Oaxaca fue fuertemente azotado por este fenómeno y que 12 días después, el 19 de septiembre, la Ciudad de México sufriría nuevamente el embate de un sismo pues muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, con esto pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia lo va a dar el doctor Oscar Castro, y bueno, ya leímos su semblanza de un importante investigador de nuestro instituto en sismología. Adelante, doctor Oscar Castro. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Veo muchas caras conocidas, o bueno, muchos nombres conocidos de muchos estudiantes. Un saludo para todos ellos. Me da mucho gusto que estén por aquí. Saludos a todos los demás. Estoy intentando compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre el fenómeno sismológico. Los quiero situar en un marco tectónico en el que vive el estado de Chiapas. Quisiera tocar algunos puntos de qué fue el sismo, cómo sucedió tectónicamente, qué es lo que sucedió, cómo fueron las fuerzas y demás. Después quisiera ver un poquito de los riesgos que están asociados, algunos de los riesgos que están asociados a los fenómenos o el fenómeno sismológico. Y por último, pues unas reflexiones que yo llamaría más que reflexiones, conclusiones, que no son conclusiones que no hayamos tomado, que no hayamos discernido antes, pero que es importante que las tengamos frescas en la cabeza. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. El foro es un foro virtual que se llama Chiapas a 3 años del terremoto de septiembre de 2017. Reflexiones. Bueno, pues quisiera ver rápidamente qué es un sismo. Un sismo es, al menos los sismos que vamos a tocar el día de hoy, se pueden pensar como un deslizamiento entre dos bloques de tierra. Si nosotros tenemos dos bloques de tierra, el deslizamiento entre ellos va a provocar una fuente de ondas, ¿no? A partir de ahí se va a empezar a irradiar energía, se van a empezar a propagar ondas. Entonces tiene toda una estructura. El hipocentro es el lugar debajo de la Tierra donde se da esto, el epicentro es la proyección de ese lugar en la superficie, y bueno, las ondas van a salir en todas las direcciones. Entonces estas ondas pueden ser separadas como ondas de cuerpo y ondas superficiales. Las ondas de cuerpo son las que viajan por todo el cuerpo, en este caso el cuerpo es la Tierra, y las ondas superficiales van a ser las que viajan en la superficie, por la superficie. Y son estas a las que les tenemos que tener más cuidado, porque son las que ocasionan los mayores daños. Ahora, una vez que estas ondas arriban hacia los diferentes sensores que tenemos instalados para el monitoreo de los sismos, pues es posible tomar esta información y hacer algo con ella. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero necesitamos una red grande. Por ejemplo, aquí estoy mostrando la red del Servicio Sismológico Nacional, que cuenta con más de 80, 90 estaciones, ya deben estar arriba de las 100, me parece. En la parte de arriba estoy mostrando un evento en el cual podemos ver las ondas de cuerpo P y S, y después estas son las ondas superficiales. Entonces pueden ver que son las que mayor amplitud tienen con respecto de las ondas de cuerpo. Entonces, teniendo el tiempo de estas ondas, nosotros somos capaces de, por ejemplo, localizar los eventos. Entonces, sale el sismo es registrado por diferentes estaciones. En cada una de estas estaciones tenemos un evento parecido, y tomando los tiempos de las ondas P y S podemos localizar los eventos. En esta imagen estamos viendo una estación de la caseta de Tuxtla Gutiérrez, perteneciente al Servicio Sismológico Nacional. Entonces, ahora voy a aprovechar para hacer un comercial. En el CMBS, que es el Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico, llevamos un año haciendo esfuerzos con un proyecto que nos dieron de la SEP, que es el proyecto PRODEP, expansión de la red del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico del IGEC-UNICACH, en la zona costera del estado de Chiapas, a partir del desarrollo de dispositivos sismológicos.
mejorando la capacidad de detección sísmica. Aquí lo que nos interesa es detectar la sismicidad de baja magnitud asociada a la zona de subducción. No nada más a la zona de subducción, pero principalmente a la zona de subducción. Cabe mencionar que nuestra red o la expansión de esta red no pretende sustituir a la red del Servicio Sismológico Nacional. Estas dos tienen diferentes objetivos. La red del Servicio Sismológico Nacional tiene como objetivo localizar y detectar los sismos más grandes. Me parece que su corte de detección es por ahí de 3.8, o sea, sismos más bajos ya no los pueden localizar, al menos no todos. Pero los más grandes, o sea, sismos más grandes, me parece que a 4 o a 3.8 por ahí, todos los que ocurran en el territorio nacional, todos los va a detectar el Servicio Sismológico Nacional. Nuestra red no pretende lo mismo, sino pretende ir hacia magnitudes más bajas. Obviamente vamos a localizar los sismos de magnitudes altas, pero pues, nos interesan los sismos de magnitudes bajas. En la imagen del lado izquierdo se muestra la localización de la expansión. Las estaciones o los triángulos en color rojo son estaciones del Servicio Sismológico Nacional y las estaciones en color rosa son las estaciones que pretendemos instalar en esta expansión. En el lado derecho están las estaciones que vamos a instalar próximamente. El próximo mes yo espero que ya queden instaladas. En azul oscuro tenemos las estaciones del Servicio Sismológico Nacional, en azul claro o cian tenemos las estaciones que vamos a instalar en subsedes Unicach, y en color naranja o amarillito tenemos las que vamos a instalar en sedes alternas. Con esto vamos a poder localizar la sismicidad de baja magnitud en esta zona y vamos a poder monitorear pues, con mucho mayor precisión la sismicidad volcánica asociada al volcán Tacaná. Esto nos va a dar pues una capacidad de detección mucho mayor. Vamos a poder compilar un catálogo y vamos a poder ser capaces de estar pues emitiendo catálogos y boletines de la sismicidad más pequeña, de más baja magnitud. Aquí pongo simplemente una imagen de una de las ventanas de los programas que nos ayudan al monitoreo. Estas son algunas de las estaciones. En color va a estar el nivel de ruido que en ese momento tiene, y esta es una estación que tenemos de prueba, la tenemos ya instalada, digamos, enterrada y demás, y tiene este recuadro rojo porque en ese momento estaba ocurriendo algún evento. Esta es una imagen de los sismos, de la sismicidad, o más bien de los datos que envían las estaciones en tiempo real. Y veíamos que esa estación estaba roja porque justamente aquí tiene una línea roja que está detectando algo. No sabemos si es un evento o no, este programa todavía lo estamos calibrando, pero si se pueden observar, estas líneas rojas indica que ya hay un monitoreo en tiempo real, ya hay un procesamiento en tiempo real, ya hay una detección en tiempo real. Para que podamos lograr la localización y el cálculo de la magnitud, necesitamos más estaciones, que con el objetivo del próximo mes de instalar las que ya tenemos, estamos esperando que podamos localizar y calcular magnitudes de eventos para dentro de un mes o 2 meses. Ahora se acaba el comercial y volvemos a la sismicidad en Chiapas. En Chiapas tenemos 5 fuentes sismogénicas principalmente. La primera de ellas es la deformación cortical, que son eventos que suceden en los primeros kilómetros de profundidad, y la amenaza o el riesgo que estos sismos producen es bastante alto, debido a que, aunque son magnitudes bajas, pues su cercanía a la superficie hace que sean que las aceleraciones que estos producen sean mucho mayores. Entonces, pues son bastante peligrosas. Aquí podemos ver que hay sismos históricos que tienen profundidades bastante someras, ¿no? Abajo de los 20 kilómetros. Y algunos de ellos, el tamaño del circulito nos está representando la magnitud. Entre más chico el círculo, más pequeña la magnitud. Entre más grande el círculo, más grande la magnitud. Entonces podemos ver que hay algunos sismos que pues son bastante someros, ¿no? Por ejemplo estos, y son bastante grandes. Estos sismos pues son los que más peligro podrían reflejar en la sociedad. Entonces,
Este es un tipo de fuente que genera la sismicidad en Chiapas. Otro sería el límite entre la placa de Caribe, que sería la placa que está aquí abajo, y la placa de Norteamérica, que sería la placa que está hacia el norte. Este límite es un límite transformante, produce fallas laterales y pues también son fallas someras, por lo cual el peligro es bastante alto. Por otro lado, tenemos los volcanes activos, uno en el suroeste, que es, en el noroeste, que es el Chichón, y otro en el sureste, que es el Tacaná. Estos dos volcanes producen a su vez sismicidad que pues a su vez va a generar un peligro o un riesgo sobre la población, además del peligro volcánico per se. Y por otro lado, y quizás la más importante, es la subducción de la placa de Cocos en Norteamérica. En ella se van a dar dos tipos de sismos, los sismos interplaca, que se dan justamente en el contacto entre las placas de Cocos y Norteamérica, y la deformación interna de la placa subducida. Esta es la otra fuente. Aquí estoy haciendo un recuento de la sismicidad en el último año, y solamente estoy poniendo los eventos mayores a 4.5. Podemos ver que existe un sismo con magnitud de 7.5, que fue el del 23 de junio del 2020, en las costas de Oaxaca, casi enfrente de Huatulco. Tenemos dos sismos de magnitud mayor o igual a 6, 21 sismos de magnitud mayor o igual a 5, y 86 sismos de magnitud mayor o igual a 4.5. En total tenemos 119 o 120 sismos de magnitudes mayores o iguales a 4.5. Eso quiere decir que es más de uno por semana. Entonces, pues, esto nos está hablando de pues, que tenemos que estar muy pendientes todo el tiempo de la actividad sísmica. Y ahora, pasando al tema del interés del día de hoy, que es el sismo del 7 de septiembre del 2017, podemos decir que su localización es casi enfrente de las costas de Vigiapan, en las costas, en la placa de Cocos. Su hora UTC fue a las 4:49 ya del 8 de septiembre, sin embargo la hora local es a las 23:49 de todavía el día 7. Su magnitud es de 8.2 y la profundidad, como lo mencionó la doctora Silvia al principio, es de 45.9 kilómetros de profundidad. ¿Qué sabemos del sismo? Sabemos que tuvo una cantidad muy inusual de réplicas, más de 20.000 registradas hasta el día de hoy. Las réplicas se distribuyeron principalmente en dos zonas, una zona tierra adentro y una que delimita prácticamente el plano de falla. El plano de falla sabemos que se inclina hacia el noreste. La réplica más grande fue del 23 de septiembre del 17 y con una magnitud de 6.1, me parece que fue un sábado. Y al menos hay 4 réplicas con magnitud 5.8. Entonces es un sismo que todavía sigue produciendo réplicas. Quizás algunos de estos sismos de aquí sean réplicas del sismo del 2017. Es difícil saberlo y es difícil poder determinarlo a primera mano. Se necesitaría un estudio más a detalle, pero pues no se descarta que sean réplicas. Ahora, si nosotros hiciéramos una línea, por ejemplo, siguiendo esta dorsal, que es la dorsal de Tehuantepec, y hiciéramos una línea hasta tierra adentro, y sobre esa línea cortáramos como si fuera un pastel, y viéramos la rebanada de pastel de lado, lo que podríamos ver sería algo parecido a estos dos esquemas. El esquema de la izquierda no tiene escala, el esquema de la derecha sí tiene escala, representan lo mismo. La placa de Cocos, que sería esta placa donde están las flechas. Esta es la placa de Cocos que viene bajando y viene subduciendo a la placa de Norteamérica, que sería esta placa de aquí. Entonces, el sismo fue un sismo que rompió la placa de Cocos. Sucedió adentro de la placa de Cocos. Esto es un sismo intraplaca, no interplaca. Los sismos interplaca se dan en la interfaz de las placas, en el contacto de las placas. Y los sismos intraplaca se dan dentro de una placa. Entonces, este fue un sismo intraplaca. Aquí podemos ver la falla esquematizada y aquí podemos ver la falla con sus dimensiones correctas. Y entonces, pues fue un sismo que partió a la placa de Cocos y en donde esta parte está bajando, esta parte de la falla está bajando y esta parte del bloque se quedó en el mismo lugar, o quizás subió un poco debido al rebote elástico. ¿Qué otra cosa sabemos del sismo? Bueno, sabemos que este sismo
ocasionó un pequeño tsunami que se dio principalmente en las costas de Chiapas, al menos las máximas amplitudes fueron en la costa de Chiapas, las máximas inundaciones, y en menor grado en la costa de Oaxaca. Las amplitudes de estas olas no fueron muy grandes, no fue un tsunami realmente muy potente, sino fue un tsunami bastante pequeño, pero eso no le quita su carácter de tsunami. Bueno, aquí estamos viendo, esto es Tijiapan, aquí estaría Chiapas, este es el Baturito de Chiapas, Tuxtla estaría por acá, esta parte es Oaxaca, y esto es la placa de Cocos que se está metiendo debajo de, esta es la placa de Norteamérica. El plano de falla es este, o esta es la proyección, obviamente el plano de falla está dentro de la placa de Cocos. Aquí estamos viendo otras 4 imágenes en las cuales estamos viendo fotos de diferentes tiempos de cómo se propagó el tsunami. Entonces estamos viendo el tiempo 0, que es el tiempo en el que sucede el sismo, el tiempo a 10 minutos, a media hora y 1 hora después. Y lo que estamos viendo es la amplitud de las olas, exactamente. Entonces la amplitud va de 40 centímetros a menos 40 centímetros. Y podemos ver cómo conforme se va propagando, pues va perdiendo la amplitud, y las amplitudes más grandes pues están más cerca del epicentro. Algunos registros, bueno, el primer registro fue en Huatulco 12 minutos después, el run-up máximo fue de 3 metros en Boca del Cielo, la distancia máxima de inundación, que es la distancia que el agua se alcanza a meter tierra adentro, es de 190 metros en Puerto Arista, y algunos depósitos fueron de 32 centímetros a 172 metros de la costa. Entonces nos habla de que, pues sí, fue un tsunami pequeño, quizás no causó tantos daños como otros tsunamis más mediáticos, como el de Sumatra o el de Japón, pero eso no implica que no tengamos que estar prevenidos y poner atención en esto. Por otro lado, tenemos el mapa de intensidades, en donde se ve dónde fueron las aceleraciones más bruscas, y las esperaríamos más cercanas al epicentro, que es lo que estamos viendo, y conforme nos alejamos, las aceleraciones van decreciendo hasta volverse 0. Hubo muchos daños, hubo alrededor de 100 muertos, más de 1.500.000 afectados, más de 41.000 casas dañadas solo en Chiapas. Se visitaron estos autores visitaron estos sitios, y es de donde están tomadas estas fotos. Entonces podemos ver que hay diferentes vulnerabilidades. Muchas veces las vulnerabilidades vienen por negligencias por parte de los constructores. Es decir, nosotros tenemos una casa y porque queremos hacerle un cuarto más, entonces se nos hace fácil contratar a un ingeniero o alguien y modificar los planos para poder poner este cuarto, o una ventana, o modificar un baño, o lo que sea. Esto va a generar muchas veces que la estructura pierda su fortaleza, y que cuando llegue un sismo, esta se vea debilitada. Entonces, pues muchas veces estas son el tipo de vulnerabilidades que lamentablemente tenemos en nuestro país. Otro tipo de vulnerabilidades son, además de las modificaciones, pues el tipo de suelo. Bueno, eso no es una vulnerabilidad, pero afecta también. Y bueno, podríamos numerar diferentes vulnerabilidades, por ejemplo, el primer peso débil y demás, pero pues no es el objetivo de esta plática. Otros de los posibles peligros asociados son, por ejemplo, el desprendimiento de bloques. Este es un desprendimiento de un bloque al lado de una presa. Esto es producto del sismo del 19 de septiembre del 2017, no del 8 de septiembre, pero este mismo efecto fue observado en diferentes lugares en Chiapas. Por otro lado, hay deslizamiento de laderas y pues agrietamiento de diferentes tramos carreteros. Por otro lado, existen deslizamiento de laderas, inestabilidad de taludes, por ejemplo, los cortes carreteros. Esto se da cuando el paso de las ondas encuentra planos de debilidad y permite que estos planos de debilidad pues generen un deslizamiento o una inestabilidad de taludes. Y por último, el desprendimiento de rocas. Esta es una foto, o bueno, esto es unos 2 fragmentos o 2 fotos tomadas de un video en el cual está alguien en una lancha en el cañón del Sumidero y se ve cómo empiezan a caer rocas. Entonces, como reflexiones o como conclusiones, creo que el fenómeno sísmico representa una amenaza continua. Sería una negligencia de nuestra parte relajarnos. Existen diferentes fenómenos asociados que a su vez representan una nueva amenaza, por ejemplo, el agrietamiento carretero.
o por ejemplo la liquefacción de los suelos. Estos son riesgos que estén asociados al paso de las ondas, pero que a su vez van a generar otro riesgo. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Falta una mayor cobertura y una mejor cobertura de estaciones, es decir, la infraestructura, estamos bastante cortos, necesitamos más apoyo por parte de las autoridades, como tanto universitarias, como estatales, federales. Necesitamos aumentar la capacidad de detección, de procesamiento y de mantenimiento de las estaciones. Esto es, necesitamos aumentar la capacidad de personal humano en el centro de monitoreo en específico. Faltan personas, faltan plazas. Y bueno, pues como el objetivo es mitigar el riesgo, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo creo que la mejor alternativa o la mejor estrategia es juntando esfuerzos y disciplinas. El sismo de hace 3 años, pues fue un sismo compartido, porque se dio tanto en las costas de Oaxaca como en las de Chiapas. Sería un error de nosotros, como académicos, pretender que un solo estado debería de tomar las riendas del asunto. Creo que tenemos que juntarnos con otras universidades, entre estados y la federación para pues, lograr una mitigación del riesgo como nosotros nos lo merecemos, como lo que merecemos. Y bueno, por último, simplemente pongo algunos mitos de los sismos, como que tiembla más en septiembre, como que hay luces en el cielo, como que en Semana Santa, el cierro aborregado, si rezo más, si rezo menos, animales se lo sienten antes, el triángulo de la vida. Bueno, todas estas cosas son falsas, por favor, no las crean. Hay gente profesionales que nos dedicamos a esto y hemos invertido mucho tiempo como para que alguien en Facebook con un poquito más de seguidores pues engañe a la gente. Entonces es trabajo de todos quitarnos estos mitos de la sociedad. Y bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y les pido una disculpa por todos los problemas que tuve anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Alberto Castro. Bueno, muy buenas tardes. Un poquito adelantándome al tiempo que me toca. Quizá algunas ideas iban a complementar algunas cosas que estaba comentando el doctor Oscar, pero aprovecho la oportunidad de mandar un saludo, pues agradecer que estemos aquí reunidos conmemorando estos 3 años ya de ese sismo tan fuerte que tanto susto nos dio aquí en Chiapas y en Oaxaca especialmente, pensando también en las personas que fallecieron, en los damnificados. Desde el punto de vista científico, un evento muy importante, pero también desde el punto de vista humano, pues triste memoria, ¿no? Por las personas que fueron damnificadas. Yo en este foro de reflexiones quisiera compartir tres ideas nada más. Va a ser relativamente breve. La primera, aquí en esta imagen presento todos los sismos de magnitud mayor a 8. Aquí está mal, perdón. Estos son todos los sismos de magnitud mayor a 8. Ahí dice 5, pero no, está equivocado. Son los sismos de magnitud mayor a 8 que han ocurrido desde el año 2000 para acá. Son 24 eventos sísmicos de magnitud mayor a 8. Y eso nos da un promedio de un poquito más de 1 al año. Si vemos la localización de los mapas de estos eventos, todos estos ocurrieron en zonas donde podríamos esperar un evento grande. En la zona de subducción y en la zona que se llama el cinturón de fuego, es decir, en los límites de placas que colinan con el Océano Pacífico. Y uno de ellos en particular está marcado ahí, es el que nos afectó el 7 de septiembre del 2017. Pero fuera de eso, fuera de que afectó nuestro estado, nuestro país, pues no tiene algo de especial comparado con los otros circulitos. O sea, todos ellos son mayores de 8, hay algunos inclusive mayores que el nuestro. Y eso lo pongo porque realmente no podemos decir que aquí en Chiapas y aquí en México la naturaleza se ensañó con nosotros y nos vino a perjudicar con un gran sismo, sino realmente hace lo que en todo el mundo hace, a veces aquí, a veces allá, a veces en otro continente, a veces en Sudamérica, a veces en Japón, a veces en Indonesia, en lugares donde de acuerdo a la configuración que hablaban de las placas tectónicas, se espera que haya una acumulación de energía y que se libere. Entonces este evento, si lo vemos desde una perspectiva mundial y una escala de tiempo un poco más amplia, en realidad es un evento que ocurre con
cierta frecuencia, un poquito más de un promedio de un sismo de magnitud 8 al año. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. No se alcanza a ver la siguiente. Lo que les quería mostrar es más o menos dónde han ocurrido todos estos y sus magnitudes. Varios de ellos han ocurrido en Sudamérica. Ha sido una zona que también es afectada por sismos grandes de manera recurrente. En Japón también, en Papúa Nueva Guinea, en Indonesia. Algunos de ellos afortunadamente ocurren lejos de donde hay poblaciones, entonces no ocurren desastres, o sea, hay muy poca afectación a las personas y a veces ocurren muy cerca de la población y entonces es cuando podemos tener daños más significativos. No sé si se puede pasar la siguiente, por favor. Entonces, esa es la primera idea. Ese sismo no es algo particular, es algo que ocurre de manera natural en el mundo y en tiempo, o sea, no fuimos específicamente afectados. El mundo o la naturaleza no se ensañó con nosotros, sino es un proceso que a veces toca aquí, a veces en otro lado y a veces en otro lado. Aquí vemos las magnitudes, inclusive hay un sismo de 9.1 en Japón en el 2011, pero vemos que hay muchos otros sismos, el de 9.1 en Sumatra, Indonesia, que un solo evento causó más de 300,000 muertes, etcétera. O sea, los eventos sísmicos de gran magnitud, hablando de más de 8, ocurren en promedio 1 al año, a veces en un lado, a veces en otro, y cuando ocurren cerca de lugares poblados, tienen la capacidad de generar afectaciones importantes. A nosotros nos tocó hace 3 años, y bueno, pero finalmente es parte de la naturaleza del mundo en que vivimos. La siguiente, por favor, a ver si se ve. Ahí está. Ahora sí está bien el letrerito que dice ahí, todos los sismos de magnitud mayor a 5 que han ocurrido desde este evento fatídico del 7 de septiembre del 2017. En total fueron 158 sismos. Y aquí, ¿por qué pongo esta imagen? Aquí lo que quiero recalcar es el asunto de las famosas predicciones. Después del evento del 7 de septiembre, pues salieron varias personas a decir que ellos tenían datos, que por el sol, que por no sé qué, sabían predecir sismos y que ellos sabían cuándo iba a temblar y que entonces teníamos que estar preparados para un evento de gran magnitud. Y la gente, pues obviamente después de lo que habíamos vivido, había mucho susto, mucha preocupación. Y mucha gente se fue con estas predicciones de decir, híjole, ya pasó, va a venir uno mayor porque nos lo está diciendo, y nos presentaban gráficas muy bonitas. Y de vez en cuando, estos señores de repente decían, va a haber un sismo, y de repente ocurría un sismo de magnitud 5 en algún lugar del país, y decían, ya ven, se los dije, aquí está el sismo, no me creyeron, los del sismológico están mintiendo, aquí estoy demostrando que mis métodos sí funcionan. Y aquí vemos que estos eventos de 5, y yo sé que varios de ellos, esas predicciones que hicieron, se referían a este tipo de eventos, estos eventos ocurren con cierta frecuencia, en realidad, en promedio en el país, 1 a la semana, más o menos. Entonces, decir que va a temblar en esta semana, pues es tirarle algo con bastante certeza. Entonces, ese asunto de las predicciones que se empiezan a hacer, sobre todo cuando toda la atención está sobre un evento sísmico, la gente quiere saber si no va a pasar algo, si va a estar mejor y no, y hay gente que se aprovecha mucho. Y puede haber algunos que por cierta ignorancia creen en esto, pero muchas veces esas predicciones en realidad son de mala fe o quieren aprovecharse del miedo, de la preocupación de las personas. Si estas predicciones que se hacían de que ya ven, hay un sismo de 5 que yo predije, pues debieron de haber predicho estos 158 eventos, porque una predicción tiene que decir el lugar, el tiempo y la magnitud, para que sea una predicción. Porque simplemente decir va a temblar, ya lo mostraba el mapa la doctora Silvia, hay sismos todos los días. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de predicciones
que lo revisten de ciencia y hablan con términos muy sofisticados del Sol. El Sol tiene muy poca influencia en la Tierra, en el interior de la Tierra. Es fundamental para cuestiones del clima, pero todos estos procesos, como estábamos comentando, tienen que ver con el interior de la Tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de predicciones que a veces quieren ganar micrófonos en los momentos. Y después, cuando pasa el tiempo, pues se calman o buscan otro tema de interés. Y cuando vuelva a ocurrir el siguiente sismo, van a estar otra vez con sus predicciones diciendo. Hay que tener mucho cuidado y también tener en cuenta que esas predicciones normalmente no tienen una base científica. Y la siguiente, por favor, la última. La tercera reflexión dice un importante proverbio japonés, muy famoso ya que les ha tocado también mucha actividad sísmica, volcánica, etcétera. Dice, un desastre ocurre cuando los efectos del último son olvidados. Sabemos por todo lo que comentaba la doctora Silvia y lo que está comentando el doctor Oscar, que estamos en una zona sísmica en donde estos eventos grandes pueden presentarse y se van a presentar pronto, en algunos años, en muchos más años, no lo sabemos exactamente cuándo, pero se va a seguir presentando esta actividad sísmica. Y el problema es que si nosotros olvidamos las enseñanzas, lo que aprendimos, lo que vivimos el 7 de septiembre de 2017, estamos condenados a repetir la historia. No podemos bajar la guardia, tenemos que decir, obviamente ahorita estamos en situación de pandemia, nos estamos cuidando, estamos con otras preocupaciones, pero eventualmente cuando esto disminuya y regresamos, por ejemplo, a las clases como los niños, no podemos bajar la guardia, decir el tema sísmico ya pasó porque ahora estamos en pandemia. Tenemos que seguir preparando, tenemos que seguir conscientes, tenemos que seguir con las cuestiones de los simulacros, de los planes familiares de protección en nuestra casa, saber qué hacer, porque en el momento en que olvidemos todo esto, un próximo sismo nos lo va a volver a recordar. Entonces más vale que estemos preparados. Pues esas son las tres reflexiones que yo quería hacer en particular, recordando un poco lo que vivimos y algunas de las inquietudes que yo veía que se estaban presentando con mayor frecuencia en aquel, pues ya un poquito lejano, 7 de septiembre del 2017. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Efectivamente estamos hablando de la conmemoración de este evento y bueno, la idea es de alguna manera recordar qué nos trajo hasta esta reflexión, qué nos trajo hasta este día y como lo decía también el doctor Miguel, aprender de esas experiencias. Y entonces, obviamente con todo el respeto que merece recordar una fecha como esta, en memoria de los damnificados, en memoria de los fallecidos. La idea es que este tipo de aprendizajes sigan constantemente trayéndose hacia la agenda pública y pudiendo de alguna manera rescatar las experiencias y los aprendizajes que ellos podamos mantener. Ok, entonces, en este caso, para mi intervención, hablaré específicamente de dos temas que buscan, por un lado, comprender el comportamiento social precisamente en este tipo de contextos de desastre y, por otro lado, identificar cuáles son los paradigmas que actualmente, especialmente de la cooperación internacional, se están llevando o se están desarrollando. Entonces, es importante, siguiente por favor. Es importante cuando hablamos de desastres y especialmente los escenarios por desastre, ha sido muy representativo un dato que generalmente encontramos en el estudio del comportamiento social después de la materialización del riesgo, como es, por ejemplo, los desastres relacionados con terremotos, desastres relacionados con tsunamis, erupciones volcánicas, y es que inmediatamente pasa el evento y se incrementa de manera considerable la demanda de información por parte del público en general. En otras palabras, las personas se interesan por acceder a la información, principalmente de carácter científico, que explica de alguna manera por qué ocurren, siguiente por favor,
que explican de alguna manera por qué ocurren los eventos, también, como lo comentaban, cuándo puede volver a ocurrir, porque estamos en ese escenario de incertidumbre, y especialmente qué podemos hacer para salvar vidas y obviamente nuestro patrimonio familiar. Y de alguna manera, continuar hablando y generando información en contextos como este, es decir, en contextos post-desastre, nos ayuda a no pasar por alto las experiencias que ya hemos adquirido, que ya hemos aprendido. Entonces, eso es muy importante. Siguiente, por favor. Para hablar precisamente de estos comportamientos sociales en contextos post-desastre, podemos remitirnos a un concepto que es clave, que es el concepto de percepción social. La percepción social básicamente es la forma en que un individuo entiende y vive un fenómeno natural o social específico. Entonces, en este caso, hay diversos factores que influyen y determinan esa percepción social. Factores como cuáles, como por ejemplo, la familiarización con la fuente de peligro, también puede ser el control sobre la situación y, por supuesto, el nivel de intensidad que vivamos en un momento determinado. Todos estos son factores, ¿no? Familiarización con fuente de peligro, control sobre la situación e intensidad de los eventos, influyen en la forma en cómo se construye esa percepción social de un riesgo o de un contexto determinado. Entonces, por ejemplo, eventos inusuales o poco frecuentes, poco cotidianos, como es el caso, por ejemplo, de los terremotos, que si bien lo comenta el doctor Miguel, la actividad sísmica es constante en el planeta, aquellos eventos superiores a 5 grados que sentimos, ¿no?, que percibimos o que están muy cerca a la superficie y que la población percibe, no son tan cotidianos. Y entonces esos eventos, como por ejemplo ya un terremoto que nos fractura totalmente la dinámica social y la normalidad social, pues tienden a ser eventos que de alguna manera supervaloramos, es decir, que nos preocupan mucho, nos asustan mucho y de alguna manera captan todo nuestro interés y nuestra atención después de ocurrido el desastre. Al contrario de otros eventos que generalmente son más cotidianos, más frecuentes, más periódicos, como puede ser el caso de algunas inundaciones o de algunas lluvias torrenciales, que digamos que dependiendo de las temporadas, generalmente las localidades y las comunidades estamos acostumbrados a estos eventos, pues generalmente son fenómenos naturales que tendemos a subestimar, es decir, que no le prestamos mucho interés y que en el momento que ocurre la emergencia no genera tanta demanda de información como suele ocurrir como en el caso de los terremotos y de los tsunamis o erupciones volcánicas que vemos como fenómenos un poco más lejanos, no tan frecuentes en tiempo y en espacio. Entonces, en este sentido, de alguna manera, los terremotos, como aquel sismo de gran magnitud que ocurrió precisamente hace 3 años, ocurre precisamente eso, lo supervaloramos después de que se generó la emergencia. Aquí un dato importante, y tiene que ver con esa supervaloración y la subestimación de fenómenos naturales que pueden ser potencialmente peligrosos. Si analizamos el evento por sí solo, efectivamente aquellos fenómenos y aquellos procesos que generan mayor daño por sí solos son los terremotos, y pueden ser las erupciones volcánicas, y pueden ser los tsunamis, y eso lo vemos históricamente como el daño de afectación y el daño de muertos es muy amplio. Pero si hacemos la sumatoria de los daños de todos los eventos, o bien sea de desastres relacionados con fenómenos geológicos o actividad geológica, o desastres relacionados con fenómenos hidrometeorológicos, son superiores los daños generados por estos fenómenos que son más frecuentes y más recurrentes, como por ejemplo las inundaciones, las lluvias, las tormentas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues eso explica un poco por qué un terremoto nos llama tanto la atención y nos moviliza tanto después de ocurrido, y por qué nos organizamos y generamos tanta demanda de información respecto a eso. Pues tiene que ver con los elementos que ya hemos mencionado.
No estamos tan familiarizados con la fuente de peligro en el caso de los terremotos, a pesar de que sabemos que habitamos en una zona sísmica, una de las más importantes del país, como es el estado de Chiapas. Obviamente, el control que podemos tener sobre la situación post-desastre o en situación de emergencia en un terremoto es muy, muy poca, realmente. Y esto, pues obviamente, aumenta la experiencia de devastación y de desastre y de crisis que vivimos precisamente en época de emergencia o posterior a época de emergencia, como por ejemplo en los estados de reconstrucción. Entonces, todos estos elementos de alguna manera despiertan la percepción social del riesgo, específicamente en el caso de los terremotos, y sobredimensionan la percepción para estos fenómenos, por lo que prontamente recurrimos a buscar estados de certidumbre, y esos estados de certidumbre generalmente los buscamos a partir del acceso a información que nos explique precisamente qué fue lo que ocurrió y sobre todo cómo podemos evitar daños futuros en la vida y en nuestro patrimonio. Entonces eso es muy, muy importante. Siguiente, por favor. Ok, hay un elemento que es muy importante y que complejiza precisamente esta demanda de información respecto a estos desastres que percibimos que son de mayor devastación y de mayor fractura de nuestra normalidad, y tiene que ver con que esa demanda de información no dura mucho tiempo. O sea, generalmente después de que ocurre el evento, ya en los momentos de emergencia y muy cercanos a la emergencia, todos queremos enterarnos, queremos estar informados sobre qué es el fenómeno, cómo podemos reconocer el fenómeno, qué podemos hacer. Pero ya pasado un determinado tiempo, esa demanda de información tiende a bajar, y un poco es un tema que se pierde dentro de la agenda pública. Por eso es tan importante eventos como el que nos reúne en esta tarde, porque efectivamente nos permite mantener el tema en la agenda pública y seguir hablando de las experiencias y seguir mirando los errores y construyendo posibilidades de reacción y de prevención que sean más certeros, ¿no? Y que nos lleve en un futuro a poder prevenir realmente el desastre. Entonces, en este sentido, ya en algún momento el exdirector general del CENAPRED, Carlos Valdés González, precisamente después de los eventos de septiembre, que no solamente afectaron a Chiapas, sino a diversas regiones de México, nos comentaba esto. El sismo es un fenómeno de origen natural y se presenta en muchos lugares del mundo. Sin embargo, la forma en que lo vemos, aceptamos y nos preparamos es muy diferente. Y esto tiene que ver precisamente con eso, con la complejidad que reviste el concepto de percepción social del riesgo. Porque por un lado puede ser que el interés de la población o el interés de las instituciones por estos temas baje, pero al mismo tiempo también se ve difícil mantener estas estrategias de educación permanente de la población, porque los recursos para precisamente la educación permanente de la población no son los más óptimos. Siguiente, por favor. Ok, entonces, precisamente con lo que nos comentaba Carlos Valdés respecto a que hay diferentes formas en cómo se ve, se acepta y se prepara ante un mismo riesgo o ante un mismo fenómeno, presentamos el caso de Japón. En Japón, la inyección de recursos en acciones de prevención, en donde por supuesto se encuentran estas estrategias de educación permanente de la comunidad, se asume como una inversión o un ahorro a largo plazo. ¿Por qué? Porque se maneja esta lógica de costo-beneficio, ¿no? De 10:1, es decir, por cada dólar que se invierte en prevención, aproximadamente estaremos ahorrando $10 en reconstrucción. Y la prevención nos puede precisamente llevar a que evitemos otras etapas como la reconstrucción o la atención de la emergencia, que suelen ser mucho más costosas. De todas maneras, en los territorios latinoamericanos generalmente se invierte y se deja más
presupuesto para temas de atención de emergencia y reconstrucción que para temas de prevención y de resiliencia social. Entonces, esto es muy importante porque de alguna manera la experiencia nos dice que a nivel latinoamericano estamos fallando en eso, que son experiencias que en otros continentes y en otros países, como por ejemplo Japón, que sabemos que es un país que tiene una alta exposición a diferentes fuentes de amenaza, pues les ha servido y lo llevan implementando hace mucho más tiempo o hace mucho tiempo. En el caso de Latinoamérica podríamos rescatar ejemplos como los de Chile y también los de Cuba, en donde se han dado cuenta que la educación permanente de la población es un elemento para la prevención del desastre. Sin embargo, digamos que todavía vivimos en un contexto en donde creemos que atender, asistir y reconstruir es la única solución viable ante los desastres. Siguiente, por favor. Aquí quisiera entonces recordar, y es muy importante que traigamos a la mesa de este debate, el documento guía que sabemos que es aquel que puede orientar a los Estados miembros de las Naciones Unidas en su compromiso de reducción de riesgo de desastres. Entonces, de alguna manera, este documento, que es el marco de Sendai, que les comentaba, es el documento principal desde las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres, se compone de 7 metas globales, de 13 principios guía, de 4 prioridades de acción y en todos los niveles posibles, ¿no? A nivel local, a nivel nacional, regional y, por supuesto, a nivel de cooperación internacional. Dentro de estas 4 prioridades de acción se encuentra una muy fundamental que tiene relación con esta educación permanente de la población y es comprender el riesgo. ¿Y cómo comprendemos el riesgo? Pues básicamente este documento nos dice que es necesario comprender mejor el riesgo de desastres en todas las dimensiones relativas tanto a la exposición como a la vulnerabilidad, o al contexto de susceptibilidad social, también a las características de la amenaza y, por supuesto, a los fenómenos potencialmente peligrosos. En ese sentido, no solamente es importante hablar con la población de cómo se configura el fenómeno, qué es el fenómeno natural potencialmente peligroso en sí, sino también es importante que la población entienda cuáles son, por ejemplo, la capacidad de respuesta institucional del gobierno de turno, cuáles son los riesgos relacionados con ubicación geográfica de cada una de las poblaciones, los riesgos también y las vulnerabilidades relacionadas con infraestructura urbana, con capacidad de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información nos ayuda a prever de alguna manera a diferentes escalas, tanto a nivel individual como familiar, también como a nivel social, comunitario, ¿no? Si tenemos muy clara cuál es la radiografía de nuestras vulnerabilidades ante contextos de amenaza o de fuentes potenciales de amenaza. Entonces, eso es sumamente importante. Ahora, ya para terminar, siguiente, por favor. Esto nos lleva a otro tema muy importante. Es fundamental entender que si bien los sismos son dinámicas y procesos naturales de la Tierra, no es natural el desastre. Es decir, un gobierno o el Estado es difícil que pueda prevenir o evitar un sismo, ¿no? O una erupción volcánica. Lo que sí pueden hacer las autoridades competentes, y también incluye la participación comunitaria, es intervenir en aquellas vulnerabilidades que puede potencializar el daño en la sociedad, tanto a nivel de vidas como también de patrimonio familiar, patrimonio social. Entonces, ahí sí que podemos intervenir. Y esto, por supuesto, nos lleva a otro tema fundamental, como es el enfoque de derechos humanos, que es el enfoque más reciente que se viene desarrollando en el abordaje de los contextos de desastre y de reducción de riesgos de desastre. Entonces, básicamente, en este caso, ya los impactos de los desastres y los impactos de otro fenómeno, de otro proceso también antropogénico que nos viene afectando seriamente en estas últimas décadas, que es el cambio climático, ha dejado de ser un peligro potencial para convertirse en una amenaza real de los derechos humanos. Y recordemos
que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 nos dice que la seguridad es un derecho humano fundamental junto con la vida y con la libertad. Entonces, eso nos ha llevado a construir este nuevo paradigma de abordaje de contextos de desastre, que es el enfoque de derechos humanos, porque es importante evidenciar el impacto devastador que presentan la confluencia en tiempo y espacio de la amenaza y de la vulnerabilidad para el bienestar de las comunidades humanas y además para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, que sabemos que son aspectos que en etapas de post-desastre, de reconstrucción o de atención de emergencia, pues son seriamente afectados. Y otro tema importante precisamente en el enfoque de derechos humanos es de alguna manera evidenciar lo peligroso que puede ser una mala intervención, y estoy hablando de una mala intervención no planificada en eventos de emergencia y de reconstrucción, porque eso nos puede llevar a la reproducción de nuevas vulnerabilidades. Entonces, de alguna manera, pensar que pasar el desastre es retornar de alguna manera a la normalidad, podemos caer en un grave error porque generalmente esa normalidad en nuestros contextos, especialmente estoy hablando de países en vía de desarrollo, pues son contextos de vulnerabilidad, lo cual nos lleva a pensar que esto pueden ser ciclos repetitivos de devastación y de desastre que no se van a poder atender simplemente con este paradigma de asistencia y de reconstrucción. Lo dejaría hasta ahí, serían como las reflexiones principales, y pues obviamente agradezco al Instituto por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Daisy Jerez, investigadora de nuestro instituto. Muchas gracias, buenas tardes. Colaborando con este cuerpo académico, como psicólogo, en estas ideas de hacer interdisciplina y transdisciplina y de alguna manera cambiar nuestros paradigmas filosóficos y científicos para poder tener mayor eficacia en la solución de problemas. Presento este programa de intervención psicológica que le hemos llamado DIA y a la cual puede estar incorporado en Ciencias de la Tierra, en donde nos hemos dado cuenta de que las personas que experimentan una crisis siempre van a presentar tres síntomas específicamente o de manera dominante, como depresión, insomnio y ansiedad. La siguiente, por favor. La coherencia epistémica que hemos venido trabajando, coherencia epistémica y teórica en la intervención, está basada en este nuevo paradigma filosófico que encontramos en las ciencias sociales. Ya no se habla de dividir el cuerpo en mente y cuerpo, sino cuerpo. Entonces, la doctora Julieta Valentina y la maestra Mónica Sánchez, que pertenecen a la Red Pedagógica Contemporánea, presentan estos conceptos. Para entender mejor esto, manejan el concepto de biocorporalidad, y en este momento retomo como biocorporalidad ecosófica la posibilidad de reivindicar la forma de vivirnos como humanos al pasar de la racionalidad, tener un cuerpo, a la racionalidad, ser una biocorporalidad viva en movimiento y saludable. Tenemos un cuerpo. El tener ya se deja a un lado y somos cuerpo, somos para el planeta. No se puede escindir esta idea. Biocorporalidad viva porque tenemos un cuerpo vivo. La medicina nos ha convencido de estudiar un cuerpo cadáver. No, tenemos un cuerpo vivo, en movimiento y saludable como base material de la existencia humana. Para el despliegue vital requerimos solventar las necesidades racionalmente.
La racionalidad está tensada por la ecosofía, que es el cuidado de sí. Cuando hablamos de ecosofía, hablamos de tres cosas: cuidado de sí mismo, del otro que no es humano y del planeta. No podemos solo hablar de un cuidado del humano, no, sino de tres cosas al mismo tiempo: cuidado de nosotros mismos, de uno mismo, del otro que no es humano y que es un ser vivo, y del planeta que también vive. Humano que vive en el mundo como en la biocorporalidad, que transita siendo humano, que vive en interrelación e interdependencia con otros no humanos y con el planeta. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces tenemos pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos tres conceptos importantes dentro de esta teoría de la pedagogía contemporánea que abrazamos: la biocorporalidad, en donde hablamos de somos cuerpo; la utopía y la ecosofía. Pasamos a la siguiente. Biocorporalidad viva, en movimiento y saludable. O sea, tenemos un cuerpo vivo, en movimiento y saludable. Somos cuerpo constituido por los mismos elementos que constituyen al planeta. No, tenemos que cambiar esta percepción que el planeta es otra cosa y está hecho de otros materiales. No, cuerpo y planeta es en este sentido un cuerpo. Estamos hablando del mismo cuerpo. Pasamos a la siguiente. La utopía, este constructo primero fue literario y ahora lo trabajamos como un constructo epistémico, porque nos va a guiar estos valores en esta fantasía creadora para construir un mundo mejor para todos y cada uno, posible y deseable. Entonces necesitamos la utopía, que ella nos oriente en nuestro caminar cotidiano. Pasamos al siguiente. La ecosofía, entonces, vamos a entenderla como el cuidado de sí, del otro no humano, del planeta, que hace ostensible la interrelación e interdependencia sistémica. Pasamos al siguiente. Bueno, en este sentido, algo que hablaba ya mis compañeros, es que tenemos que empezar a pensar en dejar la monodisciplina y trabajar en interdisciplina y transdisciplina en busca de soluciones. En este sentido, utilizamos la psicoterapia breve para atender la depresión, el insomnio y la ansiedad, y no dejamos a un lado ningún enfoque terapéutico. Entonces, está el sistémico, el cognitivo-conductual, el psicoanálisis, el existencial y la neuropsicología. Y trabajamos con nutriólogos, médicos, músicos, con ingenieros, todos en conjunto para encontrar una solución, para construir una solución. Pasamos a la siguiente. Y hay dos conceptos que se juegan muy importantes, unos que solo se quedan en la resiliencia, y debemos comprender que las restricciones al futuro pueden tener resultados desagradables, pero el objetivo final es más grande que cualquier obstáculo que se pudiera presentar. La resiliencia es la forma en que la psicología estudia la capacidad humana para superar el fallo, aprender y crecer con él. Pero no podemos volver a una normalidad, o sea, como estábamos antes de la crisis. No. Y entonces utilizamos otro concepto. Pasamos al siguiente. Entonces la resiliencia nos enseña que debemos encarar los problemas de manera optimista. Eso sí nos enseña la resiliencia. Y identificamos los problemas. ¿Qué problemas podemos empezar a identificar? Pensamientos negativos, emociones, sentimientos desagradables, sensaciones corporales, fisiológicas desagradables, como sudar la mano, creencias disfuncionales, hábitos disfuncionales que forman nuestras distorsiones cognitivas o nuestras contradicciones o paradojas.
Pasamos a la siguiente. Necesitamos un cambio de percepción en todos los sentidos. Entonces, en este cambio de percepción transitamos de la construcción de un problema a la construcción de soluciones o contraparadojas y construimos pensamientos positivos, emociones o sentimientos agradables, creencias funcionales, sensaciones corporales o fisiológicas agradables, hábitos funcionales en un conocimiento fundamentado. Pasamos a la siguiente. Y aquí viene un concepto que complementa este primer problema que tratamos de encarar con la resiliencia. La autoeficacia es la seguridad y confianza que se tiene acerca de la propia capacidad para enfrentarse a las situaciones. Entonces construimos con esto de la biocorporalidad, la utopía y la ecosofía, nos acercamos a la construcción de soluciones funcionales, eficaces, fundamentadas en el conocimiento y cuidado de sí, de los otros y del planeta, en un enfoque interdisciplinario, transdisciplinario. Y es así como estamos construyendo el proyecto de intervención, depresión, insomnio y ansiedad, para acompañar este caminar en la gestión de riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro José Luis Cañas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con las intervenciones. Les invitamos a que realicen sus preguntas a nuestros especialistas, que con gusto tenemos unos 15 minutos para atender estas preguntas. Aquí hay en el chat, tenemos una pregunta que seguro va para el doctor Oscar Castro, que dice, esta la formula el maestro Juan Pablo Zárate, que dice: ¿a qué velocidad avanza una onda sísmica? Si un temblor ocurre en algún lugar, ¿cuánto tarda esa onda en viajar? Es una pregunta muy interesante. Adelante, doctor Oscar. Ok, sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. La velocidad depende mucho del medio. Entre más solidificado, digámoslo así, esté el medio, la onda va a poder viajar más rápido. Entre más suelto esté el medio, la onda va a viajar más lento. Entonces, hablando de valores promedio, por ejemplo, en la corteza, las ondas sísmicas viajan alrededor de 6 kilómetros, 7 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará a una onda? Pues depende de la distancia que haya entre el hipocentro y la estación. Doctor, hay otra pregunta que también va para su campo. Dice, ¿con qué tiempo de prevención los sistemas sismológicos pueden alertar a la población o zonas más alejadas del epicentro que un sismo o terremoto que esté próximo? Esto lo formula Jesús Pedraza, y es interesante también por lo que toca a estos sistemas de alertamiento que están pues muy en boga. Exactamente. Muy buena pregunta, Jesús, muchas gracias. Bueno, pues dándole continuación a la explicación anterior, si sabemos la velocidad en la que se mueven, en la que están viajando las ondas, y nosotros, como lo mencioné en la plática, somos capaces de determinar el epicentro muy rápido, entonces podemos calcular el tiempo que le va a tomar a una onda llegar hasta cierto lugar. Ese sería el tiempo de alertamiento que podríamos tener. Entonces, vamos a pensar en el caso más famoso, que sería el de la Ciudad de México. Si sucede un sismo, por ejemplo, en las costas de Guerrero, la onda va a tardar alrededor de 1 minuto, un poco menos, en llegar a la Ciudad de México. Entonces, lo que hacen las alertas es, tienen muchas estaciones cercanas a donde saben que va a haber eventos grandes. Estas estaciones, cuando llega el evento grande, disparan, digamos, tienen un umbral en el que si se rebasa cierto umbral, se va a emitir un disparo. Este disparo lo que es que todas las estaciones se ponen de acuerdo y dicen, ok, sí, esto es un evento, esto es un sismo. Entonces, emiten una señal, esta señal es una señal electromagnética, de manera que viaja
muchísimo más rápido que las ondas sísmicas. Y eso es el tiempo que nosotros vamos a tener de alertamiento. A la Ciudad de México esta señal va a llegar en alrededor de 8 segundos. Y las ondas sísmicas todavía van a tardar otros 30 segundos o 40 segundos en llegar. Entonces, este es el tiempo que tendría la Ciudad de México de alertamiento para un sismo que venga de las costas de Guerrero. Si el sismo es mucho más cercano, por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre, pues no le da tiempo a las estaciones de ponerse de acuerdo y decir, sí, esto es un sismo y mandar la señal, porque las ondas sísmicas ya avanzaron demasiado. Entonces, depende mucho de dónde es el sismo y dónde es la ciudad a la que quieres alertar. Si es una ciudad que está muy cercana a la zona de donde va a suceder o donde tú esperas que suceda el sismo, pues las alertas pierden un poco el sentido, porque van a sonar en el momento en el que la gente sienta el sismo. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Perfecto, doctor. También hay otra pregunta que va muy ligada a la misma, que dice también de la misma persona, Jesús Pedraza. Doctor Oscar, ¿qué efectos a largo plazo tiene para la zona de Chiapas y México el hecho de haberse originado un sismo intraplaca en la placa de Copos? Ok, bueno, los efectos por lo regular de un sismo se notan inmediatamente. Entonces esperaríamos que estos efectos fueran a corto plazo. Es decir, que si ocurre un sismo y este sismo, por ejemplo, ocasionó inestabilidad en alguna ladera, que esas laderas se venzan más o menos pronto, digamos, próximas al evento. Entonces, a tiempos muy largos ya no esperaríamos efectos, ya los efectos se los podríamos acuñar a otro evento o a otro tipo de fenómeno. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que no podríamos esperar ningún efecto a largo plazo. Los efectos a largo plazo ya los vimos, que fueron pues, todas estas grietas, caídas de taludes y demás. Gracias, doctor Oscar. Otra pregunta también para el doctor Miguel es, ¿se espera un evento volcánico a causa del terremoto de hace 3 años? Bueno, lo que se ha visto en diferentes sismos grandes, o sea, mayores de 8, en diferentes partes del mundo, es que a veces sismos de estas magnitudes sí tienen la capacidad de despertar volcanes que están en sus cercanías. Se ha observado esto en la península de Kamchatka, en Rusia, en Chile, igualmente en Guatemala, en donde después de un sismo grande, a los pocos años, volcanes que estén a pocos cientos de kilómetros, 200, 300 kilómetros, despiertan. Pero obviamente es una posibilidad, no lo sabemos todavía con certeza. Por eso es la importancia de mantener el monitoreo, o sea, sí es una señal importante de alerta, sí hay que estar atentos, o sea, como un refresco, por ejemplo, si lo sacudimos, pues obviamente los gases empiezan a hacer presión para salir. Y eso hace el sismo, generar esa sacudida, que dependiendo del sistema puede ser que tarde en manifestarse, inclusive algunos años. Pero obviamente para que esto ocurra, primero tiene que haber magma en el volcán. Si el volcán no tiene magma, o sea, dispuesto a salir, por mucho que lo sacudamos, no va a haber una erupción. Entonces es muy importante, sí es cuestión de mantener la atención. Nosotros en el centro de monitoreo mantenemos la vigilancia sobre el Chichón y el Tacaná y pues hasta el momento los dos volcanes se mantienen en tranquilidad, pero no nos podemos confiar, tenemos que mantener ese monitoreo. Gracias, doctor Miguel. Esta pregunta va para la doctora Daisy. Entonces, una buena forma de abordar el tema sismológico de forma social sería a través de la educación como factor cultural. Bueno, de hecho sí, una de las principales autoras de este concepto de percepción social de riesgo, que es la antropóloga Mary Douglas, establecía la cultura como un factor muy importante para establecer los patrones precisamente de percepción y de respuesta ante
cualquier amenaza o fuente potencial de amenaza en el medio. Es importante establecer que no todos respondemos de la misma manera, es decir, establecer patrones totalmente homogéneos es muy difícil porque no solamente se incluyen aspectos de tipo social, sino también individual, cognitivo, experiencia familiar, trayectorias de vida, etcétera, etcétera. Pero sí lo que tiene que ver con aspectos generales, ¿no? Como que nos mantengamos informados, como que estemos pendientes de qué podemos hacer y nos preocupemos constantemente por acceder a ese tipo de información, sí se puede llevar a generar cambios en patrones culturales, como ha ocurrido en sociedades como Japón, en donde ya es casi interiorizado a nivel cultural la manera en que tienen que responder, por ejemplo, en momento de sismos, ¿no? Pero creo que además de eso también es muy importante incorporar este tipo de pensamientos y de prevención, por decirlo así, y de educación permanente en la cultura institucional. Es decir, es muy difícil que solamente actuando de forma individual o local o comunitaria podamos impedir que prácticas nefastas de corrupción como no tener un seguimiento de los procesos de construcción de ciertas empresas o no dar un seguimiento específico a los materiales de construcción o entrega de dádivas, de dineros para entregar certificados de construcción, etcétera, etcétera. Es muy difícil que entonces se logre realmente una prevención. Entonces, este nivel de cambio cultural tiene que ser en todos los aspectos, tanto a nivel cognitivo, a nivel de comportamiento familiar, por supuesto también comunitario y social, pero una parte muy importante es que se cambien también las prácticas a nivel institucional y que realmente se propenda por una prevención más que solamente por simple protección. Ya lo decíamos en algún momento, el desastre como tal sí se puede prevenir, lo que nos sería muy difícil evitar sería el fenómeno, la amenaza, pero que ese fenómeno lleve a daños mayores es en lo que podemos intervenir, que es el tema de la vulnerabilidad. Entonces, efectivamente, la parte cultural es muy importante para este tipo de objetivos. Gracias, doctora Daisy. Y le anotamos otra pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre protección y prevención? Bueno, realmente la prevención de desastres va más allá de la protección, en este caso la protección civil. La protección civil sería entonces la capacidad que tenemos para enfrentar un daño inminente, ¿no? Entonces, tiene que ver con todas estas tareas humanitarias y relacionadas con temas de protección civil, como por ejemplo salvamento, evacuación, servicio de alerta, etcétera, etcétera. La prevención realmente es una serie de tareas que incluyen, por supuesto, la protección civil, pero que además busquen de alguna manera detectar, evaluar y reducir, si no se puede eliminar totalmente el riesgo, para que no se genere ningún daño. Es decir, que en algún momento podríamos hablar del desarrollo de un fenómeno natural, sin ninguna consecuencia para el tejido social o la vida o el patrimonio de las personas. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos. Protección es simplemente estar atentos cómo podemos responder ante el daño que ya es inminente, y prevenir es evitar o disminuir ese tipo de daños en la sociedad. Y esto tiene que ver con el paradigma de gestión integral. De hecho, la Ley Nacional de Protección Civil en México se espera que en breve migre hacia ese paradigma de gestión integral, porque es llegar a reducir el riesgo y no solamente protegernos ante un daño inminente. Gracias, doctora Daisy. Vamos a ir cerrando ya la reunión. Ha sido un par de horas muy rico, muy enriquecedor, con todas las visiones y las participaciones de nuestros conferencistas, investigadores de nuestra institución, de nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, del Cuerpo Académico en Gestión de Riesgos de nuestro Instituto de Investigación del mismo nombre, Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Y bueno, es justo lo que decía uno de los colegas, que no debemos olvidar
esta parte de los eventos que han marcado la vida de los chiapanecos, que han marcado una y otra vez esa parte de que los desastres están siempre a la vuelta de la esquina. Hay fenómenos considerados como naturales, aquellos en los que no hay una parte de poder evitar que estos sucedan, pero sí de mitigar o reducir sus efectos a través de una adecuada preparación. Y tenemos que reconocer también que las características, como habíamos comentado, de una comunidad resiliente o una comunidad preparada, pues está en primero reconocer la diversidad de riesgos que tiene nuestra entidad, no solamente estos riesgos o fenómenos geológicos. Hoy nuestra sociedad está enfrentando a un riesgo aún más potente es todavía la pandemia, que tiene efectos sociales, económicos y ambientales sin referencia en la historia de nuestro país. Y bueno, justo por esa parte de estar pasando por la pandemia, no podemos tampoco dejar de pasar este hecho de la posibilidad siempre latente de este riesgo, que es el fenómeno sísmico, el fenómeno volcánico también, y otros riesgos derivados también de cambio climático, como sequías, las inundaciones, deslizamientos. Y bueno, tenemos un gran reto en el estado de Chiapas. Tenemos que prepararnos como comunidades, identificando nuestros riesgos, en qué sitio estamos viviendo, en qué lugar estamos parados, pero vitalmente, pues tener no solamente esta toma de conciencia, sino también prepararnos adecuadamente para poder enfrentar estos fenómenos desde la parte también de la preparación física, viviendas, lugares donde trabajamos, donde estamos permanentemente, para que cuando esto sucedan lo podamos pasar de una manera efectiva, emocional y también materialmente. Si lo hacemos adecuadamente y nos preparamos, podemos pasar con mucha más tranquilidad el efecto de estos fenómenos. Entonces ya se hacía referencia hace un momento que hay tristemente experiencias de terremotos en América Latina que han marcado la vida de diferentes países. Haití es un caso tremendamente triste por la marginación y el estado económico de este país, que cobró demasiadas víctimas y una gran destrucción de viviendas. Por otro lado está el caso de Chile, que han tenido terremotos muy fuertes. Ha habido un terremoto en 1960 de magnitud 9.5, lo que nos podemos dar cuenta de la magnitud de ese terrible destructivo fenómeno, pero que a partir de esas experiencias han contribuido fuertemente en todos los órdenes de preparación, desde la parte material, leyes, códigos de construcción, inversiones en la investigación, en todos estos esfuerzos que se hacen para mejorar el estudio y la investigación de todas las zonas de fallas activas, de las zonas de subducción en este país. Y le han dado toda la vuelta completa, de manera que cuando ocurren estos eventos, que por supuesto son eventos que duran muy poco, pero que en esos segundos se genera una resiliencia o una vulnerabilidad en el momento en que estemos o no preparados para ello. Entonces, la otra experiencia es México, en un 2017 que marcó nuevamente un hito en la sismicidad del país, con un fenómeno sísmico en esta región de Chiapas, en nuestras costas de Chiapas y Oaxaca, y 12 días después un evento sísmico muy potente en el centro del país, particularmente afectado Ciudad de México y los estados aledaños. Entonces, no podemos bajar la guardia en este sentido. Tenemos que seguir trabajando en esta parte de seguir preparándonos, de seguir formando recursos humanos, de seguir identificando o estar conscientes que vivimos en zonas proclives a sismos y a otro tipo de fenómenos, y trabajar bastante en la preparación y en la educación. Efectivamente, hacen falta recursos, hace falta fortalecer más la investigación científica, hace falta preparar más a los jóvenes para poder tener su aportación en esta parte de la prevención y de la intervención en las comunidades, para poder apoyar a la preparación.
y finalmente una capacidad también de autogestión de las propias comunidades para poder intervenir efectivamente en la reducción de su vulnerabilidad. Pues estas son las reflexiones, estimados colegas, al final de estos 3 años que se cumplen pues hoy a las 11 de la noche con 43 minutos y que pues nuevamente no es recordarlo con un afán fatalista, sino el ver hacia adelante en lo que tenemos que seguir contribuyendo y aquí como universidades, como centros de investigación y formación de recursos humanos, pues seguir abonando, fortaleciendo todos estos esfuerzos que van fundamentalmente en beneficio de nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias por su atención. Vamos a seguir realizando estos foros virtuales en las diferentes temáticas de investigación que está cultivando nuestro instituto, en los temas ahora que fue el tema sísmico, pero recordemos que este año también el volcán Chichón, todos los años hacemos un evento muy fuerte en aquella región, pero la pandemia y las características de este aislamiento no nos permitieron hacerlo en su tiempo, pero vamos a hacer un evento también para hablar sobre el tema volcánico en las próximas semanas. Pues muchas gracias a todos y todas, colegas, muchísimas gracias, allá a los compañeros de la Dirección de Extensión y Vinculación, maestro Jorge, maestro Salvador, gracias por todo el apoyo. Y bueno, pues gracias a las autoridades de nuestra universidad también, que como siempre están muy interesados siempre en que todo este conocimiento de nuestra universidad se difunda a la sociedad en su conjunto. Pues tengan muy buenas tardes y que pasen una buena tarde. Muchas gracias.